Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, aquí en Zona Cero vamos a platicar, en primer término, de lo que está sucediendo a nivel nacional, porque el hecho de que un presidente muestre nuevamente su falta de preparación, la ligereza con la que aborda temas en sus mañaneras, en ese odio, en ese afán de denostar a los periodistas, lo ha llevado a ser el peor de los ridículos, porque evidentemente el señor no se prepara, como tampoco preparan la famosa sección de el quién es quién en las mentiras, por ejemplo, y en donde hacen semana a semana el ridículo. Pero ahí, cuando menos quien lo hace, es pues esta chica a la que pusieron de patiño y a la que han terminado llamándole la vil chismosa. Pero cuando ya es el propio presidente el que se exhibe y hace un ridículo y se autonombra y asume la condición de imbécil, sí me parece francamente preocupante y que debiera hacernos reflexionar si el señor está en uso de sus facultades. Ya no digo en plenitud, cuando menos en uso, porque cada vez es más notorio que el señor está muy limitado, pero que además está fuera de sí. Y bueno, en ese sentido, me queda claro que del momento en el que termina su reunión de seguridad, que no sé para qué diablos la realizan si cada vez estamos peor y los estados van creciendo en número de homicidios, y lo que pasa en Michoacán, y lo que pasa en Zacatecas, y lo que pasa en Tamaulipas, y sumando, y a donde incluso ahora se ha sumado Puebla. Pero en el caso, regresando a este hecho insólito y de verdad que parecería que fue planeado para hacer una broma, pero es una realidad, el señor salió a acusar al periodista Amador Narcia de haber titulado en su columna "Presidente imbécil", cuando en realidad, lo podemos ver, lo que pide es que le muestren la columna y ahí se da cuenta que el título es otro, El imbécil de Palacio, y que cuando la leemos, desde los primeros renglones, el periodista Amador Narcia dice: me refiero al director de Protección Civil que impidió que salieran, que desalojaran los periodistas en el momento en el que sonó la alarma sísmica y que los puso en riesgo y les pudo haber costado muy caro. Y bueno, pues el presidente se da cuenta de la estupidez al momento en el que ve que ni es el título y que ni siquiera se referían a él. Estaba yo viendo en el Universal una columna de una gente con mucha autoridad moral, una finísima persona, Amador Narcia. ¿Sabe cómo le puso a su columna, cómo la tituló? Presidente imbécil. A ver, búscala. No es que sea yo masoquista, sino es que es muy bueno esto. Es en el Universal, a ver si no me equivoqué. ¿Sí? Ah, es que, ¿cómo le puso? El imbécil de Palacio. Todo está permitido. Y es que yo decía, de esa mesa de trabajo de seguridad que tienen todas las mañanas, en ese camino pareciera que Jesús Ramírez Cuevas, más que su comunicador, también es como su patiño, su heraldo, su lambiscón, el que a todo le dice que sí. Bueno, pues le medio platica o le muestra por ahí algunas hojas de monitoreo en el camino. Y cuando llega ahí, pues no es la primera vez que demuestra que solamente tiene una ligera noción de lo que se habló en los medios y lo va exhibiendo, pero al final se va exhibiendo como un auténtico imbécil, como él mismo se asumió. Es de verdad increíble, y si no lo veo, no lo creo, pero ahí lo tenemos en pantalla y ahí lo vimos cómo es que de verdad se empeña en mostrar a un presidente imbécil. Y por otro lado, no paró ahí el tema esta semana,
sino que una vez que el Parlamento Europeo tomó la decisión de pues, hacer un llamado de atención y exhortar al gobierno mexicano a través de una votación altamente mayoritaria, en donde participan más de 600 legisladores europeos que componen este Congreso Europeo, el Parlamento Europeo, así llamado, y que tiene un peso muy importante porque además de ellos depende una relación con México, que tenemos un convenio y que si se rompe nos puede generar serios problemas económicos. Le hicieron un exhorto al presidente para que ya no confronte a los periodistas. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace 3 años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable, frente a esta trágica situación, la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Tajantemente lo dijeron, y es claro que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, nada nuevo para nosotros, pero dicen de un país que no esté en guerra e incluso de muchos países en guerra. Es más peligroso México, y eso porque nosotros sabemos que realmente vivimos dentro de una guerra en donde el Estado se ha convertido pues en solo un espectador, porque con eso de que abrazos y no balazos, y con eso de que liberan al hijo de un narcotraficante que tenía orden de aprehensión en Estados Unidos para que no se hiciera un mayor conflicto, bueno, pues ante eso nos queda claro que el gobierno solo es un espectador. Y el Congreso Europeo, el Parlamento Europeo, nos hizo ese llamado y rapidito, en caliente, como dicen, llamó a su incondicional palero y lamebotas, que es Jesús Ramírez, y le dijo, apúntale que te voy a dictar. Y aparece de repente una carta de respuesta en donde les dijo, pues de borregos hasta golpistas, hasta, bueno, pues los puso, como me parece, no podría tratársele a nadie, pero mucho menos a un Congreso, a un Parlamento Europeo que lo que hace es diplomacia, lo que hace es un trabajo de investigación y en donde votan en defensa de los derechos humanos y en este caso de los derechos de los periodistas, que además no dijeron ninguna mentira, pero se puso como loco. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista. Y todo el mundo pensó, incluido Fernández Noroña, incluido la diputada Armendáriz, incluidos muchos de la 4T, que dijeron, no, o sea, esto es falso, esto es un documento que están hackeando y están ahí haciendo de las suyas la maldita oposición conservadora que quiere golpear a Andrés Manuel. No, pues al final, al día siguiente en la mañanera, sale y lo confiesa y dice, yo se la dicté a Jesús y con otros colaboradores, sí fuimos nosotros, ¿y qué? Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto? En el viaje, con Jesús y otros compañeros. Es increíble porque la trascendencia puede ser grave y sobre todo porque no estamos hablando de que hizo esto con unos militantes ahí de Morena o que se lanzó contra los panistas o los priistas o perredistas. No, contra uno de los órganos más importantes desde el punto de vista legislativo en el mundo y en donde hay incluso
muchos diputados que emergen abanderados por partidos de izquierda, demócratas. Y eso, bueno, pues seguramente no se lo van a perdonar, porque él los tachó de conservadores, de golpistas, de antidemocráticos, en fin, de todo. Y esto, tristemente, volverá a tener consecuencias. Y bueno, hablando un poco de lo que sucede aquí en Puebla, pues por supuesto que nos estremeció la noticia de que en esta semana hayamos de repente amanecido al iniciar esta en un clima en donde pues ejecutaron a 10 personas en una casa en Atlisco, pero que se suma a la semana anterior en donde en una casa en Ciudad Cerdán acribillaron y ejecutaron a 5. Y ahí es en donde me parece que habrá que trabajar mucho y muy en serio, porque ya no va el tema de que son fuereños, ya no va el tema de que es que se están matando entre ellos, es crimen organizado. No, el problema es que están viviendo acá, están apoderados de las plazas y quiere decir que estamos viviendo en un país y en un estado en donde pues incluso una narcotiendita puede representar que vayan y maten a 10 personas, que independientemente de que sean o no del crimen organizado, de que sean o no de Puebla, tiene que ser atendido el problema, porque si bien a esos 10 ya no podrán, los que fueran, suponiendo el caso, no podrán seguir delinquiendo, pues evidentemente quien los mató se apoderará de ese espacio y de esa plaza y seguirán vendiendo. Lo que queremos es que ataquen el problema de fondo, pero no que se desdeñe, como también en su momento la autoridad municipal habló de que muchos de los que aparecían muertos eran indigentes. ¿Y eso qué? Lo que hay que atender es el fondo, las causas, hacer trabajo de investigación para no llegar a que sean ellos quienes se hagan justicia, entrecomillado esto, por su propia mano, y en donde sigan las matanzas que anteriormente no veíamos. Así que mucho ojo, luces de alerta y a trabajar, porque esto no se puede convertir en el común denominador, en el pan nuestro de cada día. Tendría que ser un tema que provoque, como ya lo hizo cuando menos la Fiscalía salió a dar razones, pero ahora lo que necesitamos son detenciones y que desactiven a los grupos del crimen organizado y que volvamos a vivir en paz los poblanos, porque creo que en eso sí estamos todos de acuerdo, y ahí está de acuerdo seguramente el gobernador, los alcaldes y sobre todo los ciudadanos. Así que pues vamos a seguir muy de cerca esto y esperemos no en las próximas semanas estar hablando de más matanzas aquí en Puebla. Yo ahora los invito a que me sigan en redes sociales, me sigan en las producciones que hacemos a través de TVIN y de Intolerancia y Megalópolis, y que vuelvan a estar conmigo la próxima semana aquí en Zona Cero.